Tarde abrimos ya nuestra conversación luminosa. Era 2020, estábamos en el confinamiento y la que entonces era mi jefa me dijo, estábamos teletrabajando y me dijo, te voy a recomendar un libro, te va a encantar, de Caperucita Loba en solo 6 tíos. Yo recuerdo empezar a leerlo en la cama. eh, Mientras lo iba comentando con ella, que no solamente lo había leído, sino que había visto la adaptación en el teatro. ¿Quién lo firma? Pues una mujer todoterreno, guionista, actriz, autora teatral, cómica y también desde ayer pregonera de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife. Marta González de Vega. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué ilusión me ha hecho saber esto. Pues sí, mucha ilusión saber que estabas aquí, que podíamos hacer posible esta conversación, Marta, porque me encantó, me divertí mucho leyendo bueno. ese libro. Mi jefa en aquel momento me dijo, igual está pensado para mujeres, pero sé que no. No, y de hecho, si te sentiste identificado, es que está conseguido el objetivo. Porque yo siempre digo lo mismo, que todos somos iguales cuando nos enamoramos, da igual que seas hombre, mujer, homo, hetero, da igual, todos nos pasan las mismas cosas y en realidad es para todos. A mí me hace mucha ilusión cuando lo van a ver muchos hombres y se sienten súper identificados también. Ahora hablaremos en profundidad, pero antes, claro, cuéntanos el porqué de esta canción, que va todo relacionado. Claro, pues porque efectivamente hemos hablado del libro, después vino la obra de teatro, que llevo 10 años en Madrid en la Gran Vía, sigo todos los sábados para todos los canarios que pasen por Madrid, allí les estoy esperando, y en el 23 estrenamos la película del espectáculo, y entonces ya lo único que me faltaba por hacer era hacer el tema original de la película, que es esta canción que está sonando, que escribí y canto yo y que la compuso el gran Lichis, que es un genio de la música, y en la que ya reduzco, ¿no?, como en una pócima todo el mensaje de la loba de tantos años en una sola canción y que está en Spotify, que la gente también se la puede bajar para convertirse rápidamente. Es el espíritu también, que se concentra muy bien en la letra y en la música de esta canción. Marta, cuando de pequeña te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? Actriz. Clarísimo. Clarísimo. O sea, ayer lo contaba en el pregón, porque es verdad que, o sea, desde que tengo uso de razón quería ser actriz, luego ya lo de escribir y el guión empezó un poquito más tarde, no mucho más tarde, porque escribo desde muy pequeña, pero lo de actriz lo tenía clarísimo y lo conté en el pregón, que a los 8 años le escribí una carta a los señores de Madrid. Yo, para que mi padre la echara al buzón, diciéndole que era una niña de Tenerife que quería ser actriz. Y mi padre la ha conservado. Cuéntanos qué entendías tú por los señores de Madrid, Eso los que digo yo. repartían el trabajo. Claro, exacto. Y decía, y los señores, gracias a Dios las cosas ya no son así. Yo creo que las niñas de hoy en día, gracias a Dios, ya no escribirían a los señores de Madrid, porque ya las mujeres cortamos también el bacalao. Pero sí. Y de hecho me acuerdo que a mi primer jefe, que fue José Miguel Contreras, uno de los creadores de Globomedia, en el Club de la Comedia, y que fue el que trajo el stand-up a España con el programa del Club de la Comedia. Yo trabajé muchos años allí, fue mi primer trabajo, y un día se lo dije en su despacho, digo, José Miguel, tú eres ese señor de Madrid al que le escribí a los 8 años. Qué suerte esto cuando uno va cumpliendo sueños que sí tenía y que lo va consiguiendo, incluso superando. No, bueno, y los que no tenía, porque ser pregonera ni se me pasaba ya por la cabeza. ¿No? ¿Sabes cuando hay sueños tan bonitos que ni siquiera los sueñas? Que de repente llegas y dices, ¿cómo yo? Pero no, o sea, ¿sabes? Porque, no sé, son eminencias todas las personas que, ¿no? Entonces, cuando me llamó José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, o sea, es que no podía imaginar un honor tan grande y tanta responsabilidad de estar a la altura de ese honor. Claro. Y tú que acostumbras a hacer guiones, ahora profundizaremos en todo, pero que tienes una facilidad tremenda para crear. Cuando te cae la responsabilidad de pregonar las fiestas de Santa Cruz de Tenerife, de la ciudad que te vio nacer, una lo tiene más o menos claro para saber por dónde empezar. Mira, lo difícil es eso, articularlo porque se abren tantas ramificaciones, o sea, tú piensas en un tema y te abre a 1000 cosas. Entonces, articularlo para que sea un discurso con sentido es lo que más me costó, porque tenía tanto que decir. Y aún así, ayer me metí en la cama. Mira que hablé creo que de muchísimas cosas de Santa Cruz. Y ayer me metí en la cama y decía, y no dije esto, y no dije lo otro. No, porque, jolín, pero es que es muy complicado, porque es toda la parte emocional, pero yo sobre todo quería, evidentemente no va sobre mí, va sobre una chicharrera
viendo su ciudad, ¿no? Y lo que quería es que compartir con la gente pues esas experiencias que no son comunes a todos, los negocios típicos de Santa Cruz que nos han acompañado toda la vida, nuestras fiestas, nuestras maneras de decir. Yo también tengo luego la cosa de que llevo 25 años, 26 viviendo en Madrid y cómo se vive allí la canariedad, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Decías antes que empezaste en el Club de la Comedia, ya como ese primer trabajo, podemos decir. ¿Cómo es esto de escribir y hacer humor para otros? Ujú. Pues es muy bonito, es muy bonito. Yo efectivamente, fue mi primer trabajo el club, estuve 6 años escribiendo el Club de la Comedia, escribí en fin, imagínate, 6 años, como 600 monólogos para todos los cómicos y actores del país y ahora soy guionista, estoy mucho más concentrada en los últimos años en el cine. Y es muy bonito, es muy bonito. Yo, por ejemplo, en mis películas, la gente, por ejemplo, los niños me reconocen porque soy la mala de Padre no hay más que uno y tal, entonces te ponen más cara porque eres actriz. Pero yo siempre que me para un niño le digo, y yo escribo con Santiago todo lo que pasa, ¿eh? Y todo lo que dicen, porque en realidad te sientes mucho más madre de las cosas, ¿sabes? Cuando has creado cada personaje, todo lo que ocurre, todo lo que dice cada uno, aunque el guionista esté más en la sombra, en el fondo se siente mucho más papá de todo lo que hace, ¿no? Y yo soy una gran, gran reivindicadora de la figura del guionista, de la visibilidad del guionista, que gracias a Dios puedo aportar mi granito de arena a esa visibilidad por ser también actriz, ¿no? Y me parece importantísimo porque el guionista, los que están detrás escribiendo para otros, son los grandes padres de las cosas y hay que darles a conocer y que la gente lo sepa, porque yo creo que muchas veces te puede llevar más al cine quién ha escrito una historia que quién la protagoniza, porque, por ejemplo, el actor está a expensas de lo que le hagan hacer o decir, pero el que te ha hecho reír en una película o el que te ha emocionado o el que te ha hecho llorar con su texto, te puede interesar muchísimo más saber quién es para ir a ver su siguiente película. Entonces, reivindico mucho esto. Y grandes invisibilizados, los guionistas y las guionistas de todas partes, también en nuestro país, tristemente. Y es verdad, porque al final uno cuando se engancha a una historia, pues tiene que ver con ese guión. Cuando algo te emociona y Totalmente, rompes a llorar, por ejemplo, o a reír, por supuesto. evidentemente ahí está ese trabajo que no se ve, pero que es imprescindible para que luego el Claro. actor o la actriz lo haga suyo, Sí, ¿no? Que también es la sí, otra parte. exacto. Es que la gente, de hecho, creo que hay mucha gente de fuera de nuestra industria, aunque a nosotros nos parezca obvio, que ni siquiera es muy consciente de cuánta parte de la película corresponde al guión. El guión es todo. O sea, en el sentido de que todo está escrito, todo, cada cosa que pasa, cómo se mueven, lo que hacen, lo que dicen, todo es guión, ¿no? Yo me acuerdo, yo siempre comento esto, pero es que me parece me gusta compartirlo porque a mí me encantó leerlo. Billy Wilder, que era, por supuesto, un guionista maravilloso, es conocido por el gran público por ser director. Si se hubiera quedado en guionista, pues nadie, ¿sabes? Nadie sabría quién es, ¿no? Y él decía que se hizo director para que no le estropearan los guiones, ¿no? Y le preguntaron una vez, ¿usted cree que los directores deberían saber escribir? Y él contestó, bastaría con que supieran leer, ¿no? Y me pareció maravilloso. Y hay mucha gente que, por supuesto, el director es muy importante, pero yo para que la gente se haga una idea, el director es como el director de la orquesta y el guión es la partitura, ¿no? Entonces, hay mucha gente que adjudica la partitura al director de la orquesta, ¿no? Y que ni siquiera tienen muy claro ahí. Yo conozco gente que dice, "Oye, a mí me gustaría ser director identificando dirección con guión, ¿no? Y muchas veces va unido, pero muchas veces no. En ese trabajo y en todos estos años de experiencia, decimos que haces absolutamente de todo, Marta. Ujú. ¿Cómo te da la creatividad para tanto? ¿Esto hay alguna forma de entrenar? Pues sí, mira, justo lo que acabas de decir, el entrenamiento. La gente piensa que cuanto más escribes, más se te agotan las ideas, pero es al revés, porque la creatividad es como un idioma que cuanto más lo practicas, mejor lo hablas. Entonces, es como decir, ay, y no se te acaban las palabras por hablar mucho, al contrario, adquieres fluidez. Pues cuando tú hablas en inglés, cada vez hablarás mejor, no es que te canses de hablar en inglés, ¿no? Y con la creatividad pasa eso, porque al final la creatividad es poner tu punto de vista, tu cabeza en una determinada posición en la que te estás alimentando de todo y todo lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que sientes, lo estás utilizando para luego escribir. Y entonces te mantiene muy activo
estar siempre pensando en escribir. De hecho, mira, me viene muy bien que me preguntes esto porque te estoy diciendo cosas que voy a decir el viernes en una charla, conferencia que voy a dar, y está muy bien poder anunciarlo aquí, en el Parque Tecnológico de Tenerife, en el Espacio Price, que la gente se puede inscribir quien quiera, es inscripción totalmente gratuita, y tenéis cómo inscribiros en el Instagram PCT Tenerife, el Parque Tecnológico de Tenerife, porque es totalmente gratuito y vamos a hacer una hora entera de charla sobre esto, sobre cómo se escribe guión, sobre la creatividad, sobre cómo favorecer y entrenar la creatividad, que me preguntabas, y luego también un coloquio de preguntas, tanto a cualquier persona interesada con la creatividad, con cómo escribir historias, el humor, desde los monólogos a los guiones de cine, los guiones de televisión, de sketches, que también he hecho mucho. Pues todo el que quiera, vamos a estar el viernes a las 6 allí, pero se tienen que inscribir previamente. Pues que lo hagan, para que no se lo pierdan y tengan esta oportunidad con este pedacito que estamos compartiendo contigo. Marta, ¿qué es más complicado o no sé qué prefieres mejor en tu caso para contarnos tu experiencia cuando escribes un guión, un texto, sabiendo quién lo va a interpretar o hacerlo a ciegas? ¿Esto aporta algo? ¿Cambia Sí, algo? aporta, porque cuando tú ya sabes quién va a ser, tú ya lo escribes pensando en esa persona y eso, por ejemplo, cuando el actor es muy característico, te ayuda un montón, porque además tú ya sabes sus tics, lo que dice más gracioso. Yo, por ejemplo, en mi próxima película, que se estrena el 10 de julio en toda España, apuntároslo, que se llama Haciendo Amigos, los protagonistas son Antonio Resines, Kim Gutiérrez y Megan Montaner. Yo también estoy como actriz. Entonces, por ejemplo, pues es maravilloso escribir para gente como ellos, como Antonio, porque ya lo tienes tan calado que hay muchas cosas que a lo mejor a otro, que si los estuvieras escribiendo sin saber que son para él, no las escribirías así. Pero sabiendo que son para él, dices, es que yo sé que esto Antonio lo va a abordar. Y entonces ya escribes pensando en él. Y eso nos pasaba mucho, por ejemplo, en el Club de la Comedia. Cuando tú escribías para gente como Enrique San Francisco, que es tan característico, tú ya escribes poniendo su voz, ¿no?, en tu cabeza. Y sin embargo, cuando no sabíamos quién iba a venir a interpretar el monólogo, pues lo tenías que hacer de una forma mucho más neutra. También es más difícil porque dices, tienen que ser unos chistes tan inapelables que quien lo haga, funcione el chiste, ¿no? Solo con pronunciarlo. Y luego muchas veces en las películas, pues eso, por ejemplo, en la saga de Padre no hay más que uno, pues cuando escribimos la primera, no teníamos a los actores, con lo cual ahí sí luego tienes que buscar a los actores que se adecúen al personaje. Pero una vez que ya existen, pues ya todas las demás, ya también tú adecuas a cómo son ellos. ¿Me ha pasado alguna vez? No me tienes que dar nombres, Marta, Ujú. pero que tú hayas escrito un texto del que te sientas muy orgullosa y la persona que lo coge no lo defiende bien, como suele decir, y tú digas, ¡ih! Mira, eso claro que pasa, sobre todo en comedia, porque el tempo de la comedia es muy delicado. Y fíjate, mi experiencia, me voy a mojar, tiene más que ver no con falta de talento, Ujú. sino con exceso de prepotencia. Porque es muy importante ser consciente de que los guionistas le han dado 50.000 vueltas a un guión, ¿no? Y en muchas ocasiones la gente no comprende que el guión es una partitura musical, en la que si tú dejas de hacer una pausa ya no entra el chiste, y que hay especialistas de eso que lo tienen muy medido y que, aunque os parezca increíble, se han pasado 8 personas, por ejemplo, en el caso del Club de la Comedia, un día entero discutiendo si una palabra va aquí o una palabra va allá. Entonces, cuando luego llega un actor y la dice de cualquier manera, porque más o menos ha dicho el mensaje y piensa que da igual, ¿sabes? Pues te das cuenta de que no tiene sentido de la comedia en el sentido como el que dice sentido de la orientación, ¿no? Y sin embargo, es súper satisfactorio cuando la gente tiene sentido de la comedia, porque entonces entienden la música, entienden que es una partitura, entienden las matemáticas que a veces implican la comedia, y entonces lo respetan, ¿no? Y es maravilloso. Muchas veces hay gente que a lo mejor le toca hacer algo y no entiende el chiste, y entonces el chiste se pierde totalmente. Pasan muchas cosas. Es verdad que como guionista se disfruta mucho, pero también se sufre, es verdad, no nos vamos a engañar, porque es verdad que además el guionista es el primero de la cadena, ¿no? Es el que crea de la nada. Y a partir de ahí, pues viene la interpretación del director, la interpretación del actor, tal. Y entonces, por el camino, si no tienes suficiente poder como guionista, que nunca lo tienes, para imponerte un poco,
pues realmente muchas veces se pierden cosas por el camino. Yo tengo una situación privilegiada y maravillosa porque aparte de mis otras películas en las que la verdad he tenido mucha suerte, pues con Santiago Segura llevo 10 películas y nosotros escribimos juntos, entonces estamos en el proceso de guión, con lo cual o sea, no sale nada de mi ordenador que no hayamos estado de acuerdo y visto juntos, con lo cual luego él como director lo lleva a la pantalla exactamente como lo hemos pensado. Entonces eso para un guionista pues es una gran satisfacción y encima nosotros tenemos la suerte de que como gracias al público, porque eso siempre hay que agradecerlo infinitamente, nuestras pelis han tenido tanto éxito en taquilla, ya nadie nos dice nada, ¿no? No se meten con... pero hay que reconocer que eso es un oasis para un guionista, no es lo habitual. ¿Cuál es ¿hay secreto para esto, Marta? Porque la saga de Padre no hay más que uno, Torrente, por ejemplo, también, bueno, pues son películas que lo petan, básicamente, y también se cuestiona mucho ahora, o se desprecia incluso los números, o se debate si es más o menos cine, si los números otorgan más o menos cine, que en mi opinión sí es verdad que creo que es un debate absurdo, o sea, al final el arte es arte, al margen del resultado que tenga, pero no sé cuál puede ser el secreto ahí también en ese proceso para hacer algo, para vivir en ese oasis. Pues mira, te puedo decir el secreto, me retrotraigo a la primera película, Padre no hay más que uno, porque es cierto que luego te enfrentas a otros retos diferentes que son que las distintas y sucesivas películas estén como mínimo a la altura de la anterior y si se puede superarlas, que es otro tipo de reto que también es complicado. Pero es verdad que tienes a favor que la gente las está esperando, que ya se ha creado un hype muy alto y que la gente las espera, ¿no? Pero yo me acuerdo que lo que sentí cuando tocó escribir la primera fue, y me parece un truco bueno para la gente, no hay que intentar contentar a la gente. Hay que intentar contentarse a uno mismo, conectar con uno mismo, porque cuando tú eres honesto con lo que a ti te emociona, con lo que a ti te hace reír, lo más probable es que conectes con el mayor número de gente posible, porque todos a nivel humano y en lo más íntimo somos muy parecidos. Y yo antes de que me tocara escribir películas familiares que gustaran tanto a niños como a mayores como a ancianos, me parecía una cosa dificilísima. Yo lo veía de fuera y decía a mi madre, ¿qué capacidad hay que tener para meterte en la mente de un niño y hacer...? Y luego me di cuenta que lo que funcionaba es, es que no voy a intentar meterme en la mente de nadie, voy a meterme en la mía, en lo que yo disfrutaría y no voy a subestimar a nadie por su edad. Ni por su edad, ni por su condición social, ni por nada. Porque la gente es muy inteligente y los niños son muy inteligentes también. Entonces yo voy a hacer una comedia que a mí me divierta y a ver qué pasa. Y funcionó. Estamos conversando con Marta González de Vega en Roscas y Cotufas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Te gusta, Marta, ¿eh? Es que yo en cuanto me dijo el alcalde que quería que hiciera el pregón, yo dije, bueno, yo quiero hacer show, ¿no? Porque ya que nos hacen el honor a los comediantes y a los artistas de representarnos a través de mi persona en el pregón, yo quería hacer show que fuera emocionante y eso es Canarias, o sea, es baile, es risa, es canto y encima esto era Santa Cruz, que estamos todos familiarizados con este tipo de canciones carnavaleras y entonces pues efectivamente el pregón lo trufé acabé con este tema, le hice una letra adaptada a las cosas buenas que tiene vivir en Santa Cruz para acabar bien en alto y que fuera una inauguración de las fiestas de mayo ahí con todo el espíritu. Pues mira, por si alguien se lo perdió, un pedacito que suena así. ¡Ole! La vida mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Han pasado ya 2 meses que a la sardina enterramos y ya están los chicharreros que llega el baile de magos.
vida es mucho mejor. Olvida tus penas. Qué divertido, Marta. Es que le das a todo. A mí es que me encanta cantar. Yo en cuanto puedo me lanzo a cantar. Y sí, y llevo todo el día con esta canción en la cabeza y con la de la, 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 la. Esta fue la de bienvenida y el la, la de salida. Y Pues estoy que mira, no me las quito. Pues no te la vas a quitar porque la vamos a poner también. ¡Hala, venga, vamos! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando a ti te dé la gana, tiras para arriba panaga y te echas por el camino una perrita de vino. Y cuando estés estresada y sin ilusión por nada, tira pa' las Teresitas, que eso es lo que necesitas. Aaron Gómez o Darío y también a Bubucaca, una tartita de cheto, de la Garriga un bocata, mira bien alrededor. Concentras ahí la esencia de Santa Cruz de Tenerife. Qué lujo, de verdad. Marta, qué regalo, ¿verdad? Vivirlo así como decías al principio, esos sueños que uno nunca pensó y que puede conseguir. Y además así con tu impronta, ¿verdad? Pasando la historia. Ay, la verdad es que sí que ha sido muy bonito. Yo sí quise hacer así divertido, porque dije, mira, si me invitan a mí, digo, esta frase que se suele decir, ¿no? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? Pues si me invitan, ya saben que vamos a ir por ahí. Hice mucho homenaje al humor de nuestra tierra, como en la propia canción se ve, a todos los negocios que nos han marcado, las personas que nos han marcado, los artistas increíbles que tenemos en Canarias. Bueno, la verdad que estoy súper agradecida. Marta, ¿cuál es el secreto para año tras año seguir cada sábado en un teatro con la misma obra representando de Caperucita Loba? ¿Hay algún ingrediente para esto? Pues mira, yo te diría casi, pues, a ver, nunca es ingrediente porque nunca sabes cómo van a salir las cosas, ¿no? Y tú las haces todas con el mismo amor y algunas salen mejor y otras salen peor. Pero sí es verdad que es lo mismo. Yo, cuando hice Caperucita, cuando escribí el libro, fue porque tenía dentro un deseo de verdad personal de llegar al máximo de gente posible, transmitiendo una forma de pensar que a mí me ha ayudado y que a mí me ha servido. Entonces, la verdad es que era un poco vocación de servicio de, oye, he descubierto esto que si lo piensas, cuando te pase una cosa negativa, a mí me viene súper bien. Y yo veía que a mis amigas, a mis amigos, les funcionaba. Digo, coño, yo quiero esto extenderlo, ¿no? Entonces, me parece que hay una cosa que funciona muy bien en general, que es el tema de las relaciones humanas, del amor y tal. Muchas veces me dicen, ¿cómo llevas 10 años y no cambias el texto del show? Digo, bueno, y desde los griegos no cambiamos, porque el amor es igual desde tiempos inmemoriales, porque apela a lo más íntimo que somos el ser humano. Entonces yo creo que el éxito es ese, la identificación, que es el éxito también propio del género del stand-up, que yo en Caperucita hago stand-up, hago teatro, hago música también, pero es verdad que cuando te hablan de algo que tú sientes, te llega muchísimo más. Y si encima pues consigues dar ciertas pautas, como intento yo en el espectáculo, para llevar mejor ese drama tremendo que nos montamos con los amores, pues igual ahí está la clave y yo me alegro muchísimo, la verdad. Tengo pendiente ir al teatro, lo reconozco, a verte, pero en cuanto vaya a Madrid en fin de semana, Marta, da por hecho que voy a ir a verte. Ahí te espero, en el Pequeño Gran Vía, todos los sábados a las 9, voy a estarte esperando, que llevo 10 años porque todavía no has ido. Esa Pues, es la razón principal, en realidad. Pero entonces no voy, para que sigas ahí, ¿eh? Pero iré con tanto gusto y me voy a llevar a mi jefa, Ay, a la que me recomendó el libro. Maravilla. En mi primer trabajo. Marta, ¿cómo llevas tú los exámenes? ¿Eras buena estudiante? Pues mira, yo hacía una cosa que sigo haciendo con los guiones, Dios mío, y me moriré así. Yo soy muy postergadora y entonces me meto unos atracones al final que flipas. Y es verdad que soy muy trabajadora. Yo cuando le digo a mis compañeros que soy vaga, me dicen, sí, claro, tú, porque es verdad que trabajo mucho, pero lo concentro mucho en horas, ¿no? Y soy... Sí es verdad que soy muy trabajadora, pero muy postergadora. Y me pasaba eso en los exámenes. Lo iba dejando y luego me metía a unos atracones sin dormir 3 días a lo loco. Pero bueno, con los guiones no lo puedes hacer en tan poco tiempo, obviamente, porque no llegarías. Pero sí, intento... Yo ahora me doy cuenta, además, de que cuando
cuanto más trabajas, me decías cuál era el truco para tener creatividad, y es la curiosidad. Y yo cuanto más me he dedicado a escribir, me han dado más ganas de haber repetido otra vez toda la vida de estudiante para todavía tener más curiosidad de la que tenía, porque la curiosidad al final es lo que te alimenta la creatividad. Es la chispa de todo, ¿eh? Sí, de a la mí, propia vida. de verdad, yo digo, ojalá de niño fueras capaz de ver lo interesante que es todo lo que estás aprendiendo en el colegio. O sea, a mí me gustaría poder repetir el cole para decir, "Chus, qué guay todo". Pues Marta, te vamos a hacer un examen sorpresa. ¡Ay, Dios! Pues a lo mejor voy a tener que repetir el cole, de verdad, lo voy a demostrar. Andrea Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Marta. Hola. Porque te vamos a hacer un pequeño examen, Marta, ¿vale? Vamos a ver si lo Andrea, paso. si es benevolente o no. Yo creo que es fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Estás preparada? No lo sé. Bueno, tú tranquila, vamos allá. Venga. Define tu humor en una palabra. Amor. Cuando escribiste el pregón, ¿te salió más la actriz, la guionista o la chicharrera? La chicharrera. ¿Qué animal serías y por qué? Me encanta el flamenco porque se sostiene sobre una sola pata con una elegancia que eso me encantaría. Cuando el piso se te mueve, ser capaz de mantenerte tan firme, aunque sea de un hilito. Pues mira, otro animal creo que añadimos a la lista. Sí, es que la hasta primera el vez que momento- lo nombran, Y mira que hemos hecho muchas veces esta pregunta, pero bueno. Y Marta, ¿tú sueles utilizar la inteligencia artificial? No sé si hablas con ella en el día a día para el trabajo, le pides alguna ayudita. Bueno, conté una cosa ayer en el pregón que fue muy graciosa, porque efectivamente es muy divertido hablar con la inteligencia artificial. Y a mí yo contaba ayer en el pregón que cuando yo me fui a Madrid descubrí que hay un montón de expresiones nuestras que allí no se dicen, que para mí eran absolutamente español normal. Y entonces cuando dije, oye, y le decía a la gente, oye, ¿dónde van a partir el año? Me decían, ¿qué? ¿Partir el año? ¿Eso qué es? O sea, coño, celebrar la Nochevieja. Para ellos eso no existe. No sé si vosotros lo sabíais. Ellos dicen recibir el año nuevo, pero no tienen la expresión partir el año, ¿no? Y entonces dije, coño, cuando estaba preparando el guión, digo, le voy a preguntar a la IA de dónde viene la expresión, ¿no? Porque es verdad que a mí me ha dado por reflexionar en esa expresión y digo, partir, que te suena como a partir por la mitad, no tiene mucho sentido. Digo, a lo mejor es partir de iniciar, tendría más sentido, ¿no? De cuando partes hacia algo. Pero el caso es que le pregunto a la IA, ¿de dónde viene la expresión canaria partir el año? Y me dice la IA, bueno, es una expresión canaria que significa empezar mal el año. Digo, ¿perdona? ¿Cómo? Digo, ¿pero qué dices? Digo, ¿pero esta de qué va? Y le digo, no tienes ni puta idea. Digo, partir el año es empezar el año, o sea, celebrar el año nuevo, pero sin mala suerte ni nada. Y me dice la IA, ups, tienes razón, se me fue el baifo. Ay, Y me quedé loca, digo, me voló la cabeza. Digo, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, esta información tan dispersa. ¡Guau! bueno, educando a la IA, hay que decirlo, ¿eh? En canario. Pero mírala a ella, que se le fue el baifo. Digo, para congraciarse, ¿no? Porque la tienes que perdonar si te dice eso, claro. Bueno, pues a la que no se le suele ir el baifo es a la nuestra, que es a la que ahora te va a hacer unas preguntitas, Marta. Así que vamos a escuchar a ver Venga. quién te pregunta hoy. Venga. Buenas tardes. Soy Bencharo. Encantado de conocerte, Marta. Vamos allá. ¿Eres más de chiste preparado o de improvisación salvaje? Chiste preparado. ¿Qué manía tienes escribiendo? Silencio absoluto, café, pasear, hablar sola u otra. El ordenador encima del regazo en el sofá. ¿Qué personaje clásico te gustaría interpretar? Me hubiera gustado, porque ya está interpretado, Escarlata O'Hara. Y me encantaría interpretar el perro del hortelano en teatro. Me encanta. Y cualquier cosa clásica. Me encantan los personajes clásicos. ¿Qué da más respeto? ¿Hacer reír a desconocidos o emocionar a tus vecinos? Emocionar a tus vecinos siempre. Cuanto más cercano, más respeto da. Oye, pues muy bien el examen, ¿no? No te hizo falta encantó. estudiar a Bien, última bien, hora. es que no era de cultura general, era Claro, así claro. de cosas personales. No tiene que volver al cole. Andrea, gracias. Nada. Marta, en todo este proceso, ¿cómo llevas tú, antes lo mencionabas, la gestión de los egos, de los propios y ajenos? Pues es muy interesante porque es una profesión que te obliga mucho a trabajar. A veces preguntas muy interesantes, muy bonitas. Te lo agradezco. Sí, es que es una profesión que te ayuda mucho a trabajar y, como tú muy bien has dicho, el tuyo y el ajeno. Y
es una cosa curiosa, yo creo, esto, y cuanto más trabajas el tuyo, más entiendes el ajeno. Yo creo que cuanto más uno se trabaja a uno mismo e intenta ser mejor, más comprende al otro, con lo cual también mejor lleva lo del otro. Entonces es una cadena. Yo creo que siempre es mucho más práctico intentar vencer en uno las cosas que no le gustan que intentar cambiar a los demás. Y porque además, de hecho, seguramente tú tengas muchas cosas que no te ves, ¿no? Entonces yo siempre intento usarlo a favor, y si ves algo en otro que no te gusta, aprovecharlo para decir, oye, qué bien me viene esta enseñanza para intentar no hacerlo yo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú escribes, lo bueno es que todo, hasta tus desgracias, esto lo digo en mi espectáculo, te vienen bien porque te vienen bien para escribir, ¿no? Yo siempre digo, los cantautores cuando les pasa una desgracia les viene de puta madre, ¿no? O sea, Alex Ubago cuando lo deja la novia se frota las manos, porque claro, te va a dar material. Entonces, yo, por ejemplo, yo conozco a una persona que es antipática o que es borde y tal, y digo, qué bien, qué mina, porque luego te sirve para crear personajes que tienen eso y basarte en esa persona. Si esa persona no existiera, pues tú no tendrías ese material. Entonces todo, cuando tú eres creativo, y creativos somos todos con que nos pongamos el chip, todo te viene bien. Tenemos una canción más para nuestra invitada. ¡Ole! Se presenta la mañana disparándonos sonrisas y guirnaldas. A veces un minuto de alegría se transforma en un día o en dos. A veces una nube de escarcha te atrapa, te engaña y te deja feliz y contento y te envuelven por fuera y por dentro los rayos del sol. Temporada de sal en el mar, es mejorando lo de antes, un momento genial de empezar. Qué lujo escucharte también, Marta, y qué buen rollo también las propias canciones, la película, las historias. Sí. Qué poder y qué suerte también crear eso para los demás. Sí, a mí esta canción me encanta, que la creó Santiago para la película y que la canta con efecto pasillo, con Iván, compañeros y paisanos. O sea, que también viene muy a cuento. Y a mí esta canción me encanta, me da mucha alegría de vivir, me parece súper bonita y claro, y le tengo muchísimo cariño. Y hace poco la canté yo en un concierto en el Auditorio Nacional con la orquesta sinfónica dirigidos por Juan Antonio Simarro, que es un compositor y director de orquesta maravilloso, también de Tenerife, muy amigo mío, y me invitó a cantarla porque hizo un concierto de canciones de cine y fue muy bonito. Marta, antes de despedirnos, vamos a recordar las fechas, porque tenemos esta cita este viernes. Exacto, viernes a las 6. Acordaros, Parque Tecnológico de Tenerife, inscripción gratuita, pero tenéis que inscribiros y quedan poquitas plazas. PTT Tenerife en Instagram. Esto el viernes. Todos los sábados en el Pequeño Gran Vía a las 9. El 10 de julio estrenamos la película Haciendo Amigos en toda España. Tenéis que ir el mismísimo 10 de julio, que ya sabéis que en los cines es muy importante ir el primer fin de semana. Por cierto, tenemos a Willy Ríos con su película Solos, que también estrenó la semana pasada y va fenomenal, con Kira Miró, también paisana. ¿Qué más? Bueno, sigue Torrente Presidente en los cines, que... Torrente es guión de Santiago. Ahí yo solo fui a guión puesto a hacer un papelito, que estoy súper orgullosa. Y también tenéis Torrente petándolo en los cines. Y voy con Caperucita el 8 de agosto a los Jameos del Agua, el Festival del Humor. Maravilloso. Sí, así que es la primera vez que traigo de Caperucita Loba Canarias y va a ser en Jameos del Agua.
Ya vendré a Tenerife cuando se arregle el Guimerá, que me hace mucha ilusión. Y el 16 de octubre estrenamos la película Arriba Tutto, de José Mota, que es su primera película como director, un guión que le sale absolutamente del alma y en el que he estado con él como guionista y en la que hago un papelito, y que va a sorprender muchísimo porque va a ser una gran peli. O sea que tenéis de todo casi hasta fin de año. Maravilloso. Y sobre todo te tenemos a ti, Marta González de Vega. Qué suerte que nos hayas regalado esta conversación luminosa, porque ya formas parte de la lista de personas luminosas de Roscas y Cotufas. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Te veo un sábado en Madrid. Ahí nos vemos. Un abrazo grande. Chao, mi niño. Vuelven por sorpresa cuando menos te lo esperas, como vuelve.